voy a introducir largamente esta primera sesión. Muy rápidamente, algunos temas prácticos para nuestro debate. En esa mesa redonda tenemos dos ponentes, que son el rector Gérard François Dumont, profesor en la Sorbona. Tienen su pequeña reseña biográfica en el folleto que tienen. Él va a exponer durante 15 minutos aproximadamente sobre la situación demográfica en Europa y su correlación con las políticas familiares. Y luego hablará para la misma duración, más o menos, el profesor Ruesga de la Universidad Autónoma, que nos va a hablar especialmente de los desequilibrios en el mercado del trabajo que afectan el sistema de pensiones. Así que, bueno, 15 minutos cada uno, más o menos. Luego trataremos de reservar un pequeño espacio para sus preguntas. Para las preguntas, justamente, podrán pedir a mis colegas que están en la sala esas papeletas y hacer llegar las preguntas que con mucho gusto transmitiré a los ponentes. Otra vez, la idea es tratar de acabar esta sesión a las 12, 12:05, así que, bueno, vamos a tratar de condensar todo. Muchas gracias. Dejo la palabra al rector Gérard François Dumont. Monsieur le recteur, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Bien, muchas gracias. Ministro, gracias, señor embajador, gracias, señor presidente, señor secretario general, señoras y señores. Para mí es un gran placer estar aquí y poder enseñaros algunos de mis análisis sobre España en un momento en el que no hace tiempo de España normalmente. Me gustaría utilizar la lengua de Voltaire para hablar la bella lengua española. Así que voy a intentar explicarles el contexto demográfico y de las pensiones en Europa, así como en Francia. Esto me obliga a darles algunas cifras. Espero que no sean demasiadas y que puedan digerirlas y que no sea muy cansado tanta estadística. Pero las estadísticas son un medio y no un fin, son útil de comprensión para ver los contextos. Efectivamente, en materia de jubilación, la evolución demográfica es imperativa. En nuestros países europeos hemos pasado mucho tiempo para darnos cuenta de la realidad demográfica, porque así nos conduce a comprender la complejidad de la financiación. Para presentar estos temas, les propongo tres temas. En primer lugar, la situación de la Unión Europea en su conjunto. Llevo llamando a esto liberación demográfica desde hace 3 años. Y después un evento más grande que se ha producido en 2015, así que insistiré sobre este invierno demográfico. Puede que sean parecidos en los distintos países europeos, pero veremos también que hay mucha diversidad y hay muchos cambios entre los países, muchas diferencias. Puesto que estas diferencias existen, es importante aportar elementos explicativos sobre la diversidad demográfica en los países europeos. En primer lugar, la situación de Europa en la Unión Europea en su conjunto. Se caracteriza, como ya saben, por una renovación demográfica después de la Segunda Guerra Mundial, que se traduce en una fecundidad. Pueden ver aquí la curva de la fecundidad de la Unión Europea, que ha bajado en este nuevo periodo demográfico, y en el número de niños por mujer
que no es suficiente para asegurar el dinero para las generaciones futuras. En los años 60 y 70 bajó, y precisamente en 1914 es cuando la Unión Europea entra en lo que yo llamo este invierno demográfico, es decir, una situación donde el nivel de fecundidad no es suficiente para asegurar el reemplazamiento de las generaciones. A nivel sanitario de la Unión Europea, ya saben que hay 2,1 niños por mujer, y aunque puede parecer complejo, el cambio generacional sirve para que cada mujer de este año pueda ser reemplazado por sus hijos en un futuro. Para continuar hablando de la baja de la fecundidad, de la inferioridad, vemos que ahora está en 1,6 niños por mujer, lo que significa que cada mujer de hoy solo estará reemplazada por cada 100 mujeres estarán reemplazadas por 70. Aquí pueden ver el alza que conoce España de los años 2000 con la inmigración, y ahora vemos que el nivel ha bajado bastante en el tema de las generaciones. Este invierno demográfico conducirá inevitablemente a eso que llamamos una despoblación demográfica, lo que significa que habrá más muertos que nacimientos. Se ha bajado mucho el ritmo de aumentación demográfica, aunque los inmigrantes jóvenes han participado en la natalidad. España ha conocido esta situación a principios de los 2000, sobre todo gracias a los inmigrantes de Sudamérica. Hay un fenómeno mayor que se ha producido en 2015, vemos aquí la curva, que es lo que yo llamo las soldes naturales, pero vemos que las tasas migratorias, es decir, la parte demográfica de la Unión Europea, tiene un excedente de inmigrantes. Vemos que en los años 60 era esencialmente la natalidad lo que explicaba el crecimiento demográfico de la Unión Europea. Cuando llegamos al fin de los 90, vemos que el crecimiento demográfico es mucho inferior, incluso si los inmigrantes participan en estas tasas, en estos saldos naturales. El fenómeno más importante tiene lugar en 2015, porque por primera vez la Unión Europea se ve despoblada. Es decir, ha habido muchas más muertes que nacimientos en la Unión Europea. Esto no quiere decir que sea dramático, no necesariamente, porque vemos que después sí que ha podido aumentar un poco, lo que ha permitido un crecimiento de la Unión Europea, que también se ha visto favorecido por la esperanza de vida de las personas mayores, que cada vez es mayor. Aquí vemos que el envejecimiento de la población continúa. Es decir, no podemos esperar de los inmigrantes que mejoren la situación, sino que debemos llegar a un equilibrio de la pirámide para que no se envejezca tanto la población. Vemos aquí algunas cifras de la Unión Europea, pero esto nos lleva a resultados contrastados. Y aquí es cuando paso a mi segundo punto, que he llamado en mi dossier, si me permiten coger el eslogan de unidad demográfica,
en la Unión Europea, vamos a verlo ahora. El primer elemento de diversidad es que la entrada de países europeos en el invierno demográfico se produce en fechas muy diferentes. Les propongo aquí examinar 4 países, entre los cuales están Francia y España, que es la curva verde, y Francia, que es la curva rosa. Vemos que Francia entra en el invierno demográfico en el 75. Sin embargo, España entra en este invierno demográfico 10 años más tarde, es decir, después de los años 80. Vemos que algunos países, como Francia, entre los cuales también se enmarca Dinamarca, vemos que el nivel de fecundidad mejora en el último periodo, mientras que no es así en España. Incluso si los flujos de inmigrantes desde el año 2000 han hecho un efecto que ha ralentizado este invierno demográfico. Vemos que hay diferencias entre los distintos países. Y el segundo elemento que tenemos aquí es que la Unión Europea está siendo despoblada, es decir, hay más muertes que nacimientos. En realidad es bastante sorprendente descubrir que la Unión Europea está dividida en 2. Hay 14 países donde hay más nacimientos que muertes, entre los cuales vemos Reino Unido, Suecia, y 14 países que tienen más muertes que nacimientos, como Alemania, Italia, Rumanía, entre los cuales también está enmarcado España, y que aquí, por la primera vez desde 2015, tiene más muertes que nacimientos. Esta evolución tiene contrastes muy diferentes. Podemos mirar también los grados de fecundidad en países que están en un sistema político como el de la Unión Europea. Por lo tanto, podemos contrastar las diferencias que hay entre los distintos países, las más bajas y las más altas. Vemos aquí a Portugal, Grecia, España, cuya fecundidad es 40% menor. Después de ver estas cifras, tenemos que buscar explicaciones, porque no podemos estar así en cifras brutas. Podemos admirarlas, pero no debemos analizarlas también. El tercer punto quiere reflexionar el porqué de este invierno demográfico. Vamos a empezar con Alemania, donde la despoblación es considerable. Está ligado sobre todo a problemas de mentalidad. Alemania es un país donde la mentalidad de la población no es igual que en España, porque tiene una mujer que tener una vida familiar y una vida laboral unidas. Así que una mujer, una vez que tiene un hijo, tiene que volver al trabajo. Y esto es una connotación negativa, por supuesto, que podemos ver plasmado también en las cifras, porque es el país donde menos niños hay por mujer, porque la mayoría de las mujeres no tienen hijos, mientras que en España, sin embargo, tienen uno como mínimo. Para reflexionar debemos mirar también un poco la historia, lo que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Seguro que se acordarán de que una región, el Sarre, en Alemania, desde 1955 formó parte de Francia. Después pasó a ser parte de Alemania. Así que desde esta fecha estuvo en la política de Francia. En 1955, por lo tanto, cuando pasa a formar parte de Alemania, como acabo de decir, pierde el sistema de política familiar de Francia. Así que su fecundidad es equivalente a aquella de Alemania.
Esto nos hace interesarnos mucho en la política familiar y la correlación que hay entre las políticas familiares de los distintos países europeos y el nivel de fecundidad. He realizado varios estudios sobre este tema. Aquí les enseño un resumen del último y vemos que la correlación es bastante buena, porque en general, aquí en azul, tenemos los países que tienen la mejor fecundidad de la Unión Europea. También en azul tenemos los países que tienen el mejor presupuesto de política familiar. Sin embargo, en este color de aquí, vemos que las políticas familiares son muy poco ambiciosas. Al mismo tiempo, estos países son los que tienen la fecundidad más baja. Hay algunas excepciones, por supuesto, que pueden ver en estos otros dos colores. Por ejemplo, País Vasco, Países Bajos, o Reino Unido, donde la fecundidad se ha estimulado de manera significativa por los extranjeros. Pero la política familiar en otros países es bastante importante. Y esto tiene que ver con las mentalidades que acabo de mencionar. El problema de los alemanes es que necesitan reforzar esta política familiar desde el primer hijo, porque el primer hijo llega más naturalmente que los otros. Y para ello necesitarían invertir más dinero en este ámbito. La solución que podríamos tener en Francia y que, por supuesto, ha permitido que tenga una tasa de fecundidad mayor es la política familiar local. Trata de un número de medidas financieras. Tenemos la cuestión familiar, también medidas fiscales, aunque también hay un número muy grande de servicios. El servicio educativo, sobre todo con las escuelas primarias. Y el segundo punto esencial es que la política familiar de Francia no es una política llevada por el Estado, sino que esta política está fomentada por las comunidades y a nivel local. Que estas políticas familiares sean locales se producen sea cual sea el partido político que reina. Sea cual sea el político de cada zona, seguimos contribuyendo en la política familiar. Así que tenemos una política familiar perenne, en la cual los franceses hasta el momento han confiado y lo que nos ha proporcionado una tasa de fecundidad de las mejores de la Unión Europea. Quería terminar simplemente con la insistencia sobre un punto, porque a veces pensamos que las políticas familiares no surgen efecto. Muchas veces dicen que es solo gracias a la política económica o social, es lo único que da resultados. Pero en realidad es gracias a la política familiar que hemos obtenido estos resultados. Debemos recordar también que todas las políticas tienen efectos, aunque no sean implícitos. Así que es completamente normal que la política familiar tenga unas consecuencias en cómo se comporta la población, también en el ámbito cultural o de la mentalidad. El poder político tiene una dinámica política. Gracias. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Muchas gracias, señor rector. Vamos a seguir inmediatamente con el profesor Ruesga, que hará él mismo la transición entre el tema demográfico y el tema del mercado del trabajo, que son dos temas que hemos querido detallar especialmente para enfocar el tema de las pensiones en nuestros países y en Europa. Gracias, profesor Ruesga. Hola. Hola.
Hola, buenos días. Bueno, quería agradecer a la Fundación Arfitel y a la Embajada de Francia haberme invitado a estar con ustedes y poder debatir sobre un tema que sin duda tiene enorme actualidad. Bueno, tanto que yo desde hace 3 años prácticamente ya no tengo navidades, me las paso aconsejando a familiares, amigos, etcétera, cómo tienen que hacer para mantener su pensión. En fin, o por lo menos ellos preguntan muy asustados si no van a cobrar pensión. Siempre les digo que sí, que algo cobrarán, pero en todo caso el problema es cuánto de pensión pública. En cualquier caso, sirva esta ligera broma para indicar que efectivamente es un tema en debate que desde hace ya unos cuantos años es importante. Quizá el cambio, al menos en el escenario español, pero yo creo que también en otros escenarios europeos, el cambio interesante que se ha producido en los últimos 4 o 5 años es que empezamos a pensar o a darnos cuenta que el problema de futuro de las pensiones o de los sistemas públicos, desde un punto de vista más estructural, no de la coyuntura, del ciclo, etcétera, etcétera, no es exclusivamente demográfico, como parece que estábamos interpretando desde hace ya un par de décadas. Estábamos haciendo fundamentalmente reformas o pensando en reformas, interpretando que los problemas que se plantean para conseguir financiar de manera razonable las pensiones en un futuro eran problemas demográficos. Ese invierno demográfico al que se refería el profesor Dumont, el envejecimiento de la población, en lo que yo evidentemente no voy a entrar. Pero lo que nos aparece con fuerza en los últimos años, particularmente en el caso español, es el problema económico, o si quieren más extensamente, el problema económico laboral. Hasta ahora más o menos pensábamos que eso era un problema coyuntural y de hecho habíamos habilitado algunas soluciones que, como el fondo de pensiones en el caso español, tenían esa perspectiva del ciclo. Es decir, bueno, evidentemente en las bajadas del ciclo económico los ingresos van a caer, podemos tener en el conjunto del sistema de la seguridad social un incremento de gastos porque los estabilizadores automáticos tipo subsidio de pensiones, etcétera, etcétera, van a demandar más recursos y, bueno, creamos ahí un fondo que nos puede ayudar para el ciclo. Lo que nos damos cuenta estos 2 o 3 últimos años de manera como un poco alarmante, incluso en los medios de comunicación, es que el fondo se acaba porque efectivamente lo que era una solución coyuntural ya no da más de sí, o lo que era una solución prevista para situaciones coyunturales no da más de sí y empezamos a darnos cuenta que el escenario en el que nos movemos es un escenario donde los problemas económicos y laborales parece que van a tender a alargarse durante un cierto tiempo. Bueno, lo que estamos buscando en última instancia es un equilibrio financiero del sistema público de pensiones de reparto, que es en el que nos movemos en los países del centro-sur de Europa y, en definitiva, se trata, no necesariamente en términos presupuestarios, pero en términos de un periodo de tiempo, que las entradas al sistema sean equivalentes a las salidas al sistema. Y aquí tenemos las variables básicas que determinan las entradas y las salidas y vamos a intentar ver, dentro de esos 15, ya 14 minutos que tengo para comentar, qué es lo que pasa y lo que puede pasar en el futuro con este tipo o con estas variables. Obviamente en las entradas podemos tener otros ingresos que no estarían contemplados dentro del sistema en sí mismo, sino los que se refería el secretario de Estado, por ejemplo, de aportaciones del Estado a complementar pensiones mínimas, etcétera, etcétera, o adscribir algún tipo de impuesto, tasa, precio público, etcétera, de carácter finalista que se adscriba a las pensiones. La primera cuestión, por tanto, es importante tenerlo en cuenta. Esto parece que es una cosa muy simple, pero da la impresión de que en algunas de las últimas reformas no se tenía en cuenta. Haciendo alusión a esa pérdida de mi identidad personal en las Navidades, un poco a partir de mi presencia en el comité, en la comisión de expertos que nombró el Gobierno hace, ahora creo recordar, unos 3 años y pico, para proponer algunas medidas de reforma al sistema, o básicamente para proponer medidas de reforma que afectaran a lo que se llamaba el coeficiente de sostenibilidad. En ese inicio de reunión, en el principio de la reunión, el problema que
algunos planteamos es que, bueno, el equilibrio financiero estaba en función de esto, no estaba solo en función de las salidas, estaba en función de las entradas y en función de las salidas. Mientras que lo que se estaba hablando en aquella comisión y lo que el gobierno estaba planteando era exclusivamente modificar los gastos o modificar las salidas del sistema, fundamentalmente a base de modificar la base reguladora de las pensiones y potencialmente el llamado coeficiente de suficiencia, es decir, de reducir el valor, poder adquisitivo, en definitiva, de las pensiones a medio o largo plazo, que eso es lo que finalmente aparece en la reforma de 2013. Bueno, esta es una posibilidad de ajustar financieramente el sistema. Esto pasa en cualquier presupuesto o en cualquier flujo de ingresos y gastos. Podemos reducir las salidas y, por lo tanto, se equilibran las entradas. El problema que ahora empezamos a ver, y por eso se empieza a hablar ya también de entradas, es que esto puede deberse a algo más que a las cuestiones de tipo financiero. En definitiva, como nos han dicho, las variables demográficas nos van a afectar a la tasa de natalidad, tasa de mortalidad y al equilibrio entre ambas y, por lo tanto, pueden afectar a los recursos del sistema, pero también a las aplicaciones. En la medida en que la tasa de mortalidad y la esperanza vaya cayendo y la esperanza de vida se alargue, evidentemente los gastos ceteribus paribus, es decir, si no se altera de ninguna manera el sistema, van a ir creciendo. Ahora bien, desde un punto de vista económico tenemos elementos importantes para pensar que en el futuro también ya está jugando un papel determinante en el volumen o en el volumen de gasto y también en el volumen de ingreso. Es importante ver cómo va a evolucionar el crecimiento de las economías de las que estamos hablando y, sobre todo, la productividad, la base del crecimiento, cómo evoluciona o cómo va a evolucionar. Eso se va a trasladar al mercado de trabajo en términos de salarios, pero también en términos del volumen de ocupados, que en definitiva serían los cotizantes. Por lo tanto, las variables demográficas nos van a afectar al volumen de cotizantes, pero las económicas afectarán no solo al volumen de cotizantes, sino también a la base de cotización, como las variables laborales también. Y también vamos a tener afectación por parte de las variables demográficas sobre el número de pensionistas, pero los elementos económicos y laborales del sistema nos van a afectar al volumen de la base de reguladora. ¿Qué es lo que tenemos en términos demográficos? Ya se ha dicho, muy rápidamente: descenso de la natalidad, descenso de la tasa de mortalidad, aumento de la esperanza de vida y algo que yo creo que hay que señalar de manera importante, que es una cierta incertidumbre sobre los flujos migratorios. Esto, como hemos visto en el caso español, pues ha tenido algunos efectos importantes en los últimos 10 o 15 años, donde se produce un enorme incremento del flujo migratorio y, por lo tanto, va a afectar a el volumen de pensionistas. Esto tiene mucho que ver, yo no voy a entrar con ello, con todo el debate que hay sobre las políticas de refugiados, políticas migratorias, etcétera, etcétera, donde la posición, por ejemplo, de la señora Merkel siempre ha sido muy abierta, entre otras cosas, en relación con este invierno demográfico del que hablaba el profesor Dumont, además de hacer políticas selectivas para que las entradas fueran lo más cualificadas posibles. Tiene también mucho que ver con ahorro en gastos educativos. Pero, en fin, en cualquier caso, esto determinaría que el stock de pensionistas, ya se ha dicho, está aumentando y que previsiblemente, si no hay alteración en esa dinámica demográfica, el stock de activos va a tender a disminuir. Bueno, aquí están algunas bases. Una simple apunte que es interesante. Bueno, ese invierno demográfico que empieza en España en los años 80, en Francia antes, parece que podría pararse incluso sin tener en cuenta los efectos de los flujos migratorios hacia, en el caso de España, en los años 50, donde, bueno, se produciría un cierto reducción o tendencia a la reducción de la población mayor de 67 años sobre el total de la población, o un estancamiento en otros países como Alemania o como Italia. Bueno, es un dato a tener en cuenta, sobre todo para prever que nuestros grandes problemas de tipo financiero para el sistema de pensiones se están situando más o menos en este entorno. En el caso español, particularmente a partir del año 2025, donde el flujo de entrada se acelerará por la entrada de las personas del llamado baby boom, nacidos durante la época del baby boom. Bueno, no voy a entrar en más detalles de tipo demográfico,
que ya hemos comentado. Desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, es importante saber cómo van a crecer las economías. ¿Cómo va a evolucionar la productividad? Porque eso va a ser determinante para las bases de cotización y va a ser determinante para la creación de empleo. Pero también nos interesa saber cómo funcionará la tasa de inflación. Tiene algo que ver sobre la determinación de las revalorizaciones en aquellos países donde está vinculado o incluso donde no está vinculado de manera directa o indirecta a la revalorización de las pensiones, que va a determinar también el crecimiento del gasto. Y en última instancia, las propias variaciones que se produzcan sobre en la distribución de la renta. Va a afectar al monto de ingresos y a las bases de cotización, a la dispersión de las bases de cotización, pero también podrá afectar sobre todo en las presiones sobre la distribución del gasto. Y un aspecto importante que en el caso español puede tener una cierta relevancia, también quizá en el caso italiano, y es cómo es el crecimiento económico, lo cual, con la enorme volatilidad del crecimiento del ciclo que tiene en el caso español, debido a causas estructurales, a la estructura de la propia economía, nos vamos a encontrar con que el flujo está sometido a una volatilidad importante. Insisto, para eso estaba la hucha, la llamada hucha de las pensiones, pero que en este momento está desbordada. ¿Qué es lo que nos encontramos? Y voy a saltar un poco más rápidamente para ir a las conclusiones y ahí podemos hablar un poco más despacio de ellos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, efectivamente, si no cambian las condiciones del sistema o no se alteran algunas de las condiciones del sistema que afectan a los ingresos o que afectan a los gastos, pues nos vamos a encontrar con sistemas de desequilibrios financieros crecientes en el sistema. Esto creo que es importante y no hay que negarlo, porque no tendría sentido. Básicamente, una primera cuestión es que Europa envejece y, bueno, hasta por lo menos el año 50 esa es la tendencia, digo, con la salvedad de lo que puedan ocurrir en los flujos migratorios. Segunda cuestión, que parece que hemos demonizado un poco el alargamiento de la esperanza de vida. Parece como que esto de vivir más es malo porque no vamos a poder pagarlo. Yo creo que tenemos que partir de la hipótesis que el alargamiento de la esperanza de vida y sobre todo el alargamiento de la esperanza de vida saludable es un elemento enormemente positivo de nuestras sociedades. Y por lo tanto hay que partir de esa hipótesis para ver qué soluciones abordamos para, bueno, digamos, seguir en esa senda de expansión y sobre todo de expansión saludable. Tiene efectos positivos también y esto lo hemos visto con alguna de las reformas, es decir, abre espacios para la reforma paramétrica. En la medida en que la esperanza de vida saludable se alargue, evidentemente es posible también probablemente trabajar algo más o algunos años más sin excesivos problemas desde el punto de vista de salud o desde el punto de vista de la calidad de vida. Bueno, pero en cualquier caso es un elemento que está ahí y eso supone que el monto de las pensiones, el monto de gasto tenderá a incrementarse. Bueno, como decía, las reformas paramétricas pueden pueden tener ayudar a hacer frente a los efectos de alargamiento de la esperanza de vida en función de que ese alargamiento sea también alargamiento de esperanza de vida saludable. Bueno, cuestiones económicas que me interesa destacar. Primero, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Aparte de la crisis de los últimos 8 años, desde el año 2007 al 2014 o de 2008 al 2014, que efectivamente tiene un impacto importante en dos de los parámetros básicos de los ingresos, que es el volumen de ocupados y, en segundo lugar, los salarios, es decir, las bases de cotización. Pero lo que ocurre es que la salida de la crisis es una salida lenta, por supuesto diferente en los países europeos. He saltado un poco los gráficos para no marearles, pero efectivamente el crecimiento del Producto Interior Bruto en los países europeos es diferente. Como se puede ver aquí, algunos países han cogido una senda un poco más rápida de crecimiento, como es el caso español, otros más lentas y otros siguen en el estancamiento. Lo que nos dicen los organismos internacionales es, uno, posiblemente la tendencia va a ser una tendencia intermedia de crecimiento muy lento, no llegando a la enfermedad japonesa, pero algo parecido. Dos, ya lo están anunciando algunos
responsables comunitarios. Esto va a ocurrir si no se adoptan políticas diferentes a las que se han adoptado durante toda la fase de la crisis, las llamadas políticas de austeridad. El comisario francés de Economía el otro día abogaba por una política más expansiva, ya se habla de poner en circulación 50.000 millones de euros para coadyuvar al desarrollo de ese tipo de políticas expansivas. Luego, el futuro económico va a depender mucho del comportamiento de las economías y, por supuesto, de las políticas económicas aplicadas. Dos, y este es un tema que me interesa especialmente detenerme, no solamente tenemos que crecer, sino que es importante desde el punto de vista de la dinámica de los ingresos ver cómo evoluciona la productividad. Y aquí es donde tenemos el gap más importante. Como se puede observar en los países europeos, pero particularmente en casos como el de España, nos encontramos, estos son números índices, no importa el nivel, lo que importa es la evolución, nos encontramos con un estancamiento muy fuerte del crecimiento de la productividad, bien sea medido en términos de productividad total de los factores, con todos los factores, o de la productividad aparente del trabajo. Solamente hay una economía que, en principio, apunta tendencialmente, esta sería la línea de tendencia de Alemania, a un crecimiento más o menos sostenido o importante de la productividad. El resto de las economías, particularmente España e Italia, tendrían un crecimiento muy pobre en términos de productividad. ¿Eso qué nos está indicando? Bueno, nos está indicando que el tejido productivo en el que nos estamos moviendo es un tejido productivo bastante débil, poco competitivo y poco dinámico a la hora de generar aumentos de productividad y, por lo tanto, de trasladar parte de ese aumento de productividad directamente a los salarios o, de manera indirecta también, a financiar las pensiones con una parte de ese incremento de la productividad. Probablemente, desde el punto de vista económico, eso tiene mucho que ver con los desequilibrios actuales y con los desequilibrios futuros de nuestro sistema de pensiones por el lado de los ingresos. Bueno, desde el punto de vista del mercado de trabajo habría que añadir algún elemento más. El primero, efectivamente, que las políticas de austeridad desarrolladas han generado estancamiento en los niveles salariales, es decir, en las bases de cotización. De ahí que el freno en el crecimiento de los ingresos que se ha producido durante la crisis y la no recuperación que no se está produciendo en la poscrisis o en los últimos 3 años tenga mucho que ver con ese tipo de actuaciones vinculado efectivamente al paupérrimo comportamiento del crecimiento de la productividad. Pero la segunda cuestión que me gustaría reflejar es también cómo ha evolucionado o cómo está evolucionando, no solo en el caso español, sino en el caso de la mayoría de los países europeos, la estructura del mercado de trabajo. Hay una tendencia creciente, acentuada por las reformas laborales que se están llevando a cabo en Europa, Alemania 2002, España a lo largo de todos estos años, pero particularmente la del 2012, en Francia la reciente que se está poniendo en marcha ahora, que abogan por un aumento de la desregulación, flexibilidad. ¿Esto qué efectos puede tener o qué efectos está teniendo? Bueno, es posible que pueda estar generando un crecimiento, como antes nos apuntaban, del número de afiliados al sistema de la seguridad social. Pero es un tipo de empleo el que se está creando que se suele denominar coloquialmente de mala calidad, es decir, temporal, a tiempo parcial involuntario, autónomos dependientes o con escasa capacidad de generar rentabilidad en los negocios, etcétera, etcétera, lo que en última instancia hace que lo que ganemos por aquí lo perdemos por las bases de cotización. 2. Genera un mercado de trabajo mucho más flexible, mucho más desregulado, que puede introducir también contrapuntos o contradicciones, mejor dicho, a las políticas de tipo familiar que hablaba el profesor Dumont. Es decir, la base de las políticas familiares tiene muchos elementos de conciliación de la vida laboral con la vida familiar, etcétera, etcétera, y esto hace más complejo
Esto hace más complejo ese tipo de conciliación. Luego estamos hablando de que lo que por un lado estamos consiguiendo, que sería en el caso español de una manera relativamente acelerada aumentar el número de cotizantes, lo estamos perdiendo por bases de cotización hacia el futuro. No obstante, y esto es lo que nos coloca en la coyuntura en la que estamos ahora, donde si no el año que viene, en el año 2018, habrá que arbitrar con cierta urgencia ingresos para el sistema, bien sea a través del endeudamiento o a través de otras fórmulas para recabar ingresos para el sistema, porque se habrá acabado la hucha y por lo tanto habrá que financiar el déficit que seguimos teniendo. No obstante, hay que verlo esto ya no solo como un fenómeno de tipo coyuntural, que obviamente lleva 10 años funcionando, sino que son tendencias que se apuntan hacia el futuro. No solo pasa en España, pasa en otros países donde este mayor grado de flexibilización, de depauperación de una parte de los asalariados, que se compensa en términos de renta, en algunos países con subvenciones directas por parte de los estados, caso Alemania, pero en otros países no se compensa con eso y en cualquier caso sí introduce una tendencia hacia la estabilización de las bases de cotización y, por tanto, de los ingresos del sistema. Insisto, por tanto, que desde mi punto de vista a los problemas demográficos que ya teníamos se le añaden problemas económicos y laborales que tienen o que están teniendo y van a tener en el futuro un efecto de contención de los ingresos o de freno al incremento de los ingresos y probablemente un efecto de neutralización de las políticas familiares activas para aumentar las tasas de natalidad por una pérdida de capacidad de conciliación de la vida familiar con la vida laboral. En este caso, lo que se plantea, claro, es el problema de mantener o de incrementar ingresos, sí, el objetivo, y aquí ya entramos en un terreno donde tenemos que discutir en términos políticos, si el objetivo es mantener el nivel de suficiencia de las pensiones. En este caso, en este momento, aunque el coeficiente de suficiencia del que se habla, que es el coeficiente teórico, es del 80%, el coeficiente efectivo, por decirlo de alguna manera, en el caso español es del 50%. Es decir, los pensionistas españoles en media cobran aproximadamente el 50% de lo que ganaban en su época activa. Bueno, si eso nos parece razonable y queremos mantenerlo, evidentemente tendremos que aumentar el volumen de ingresos. ¿Hay posibilidades? Desde un punto de vista, llamémosle, técnico, todas las que queramos, es decir, se pueden aumentar los ingresos siempre que estemos dispuestos, evidentemente, a aumentar por una vía o por otra la presión fiscal. Estamos en unos niveles de presión fiscal relativamente bajos sobre la media europea, estamos en unos niveles de gasto público relativamente bajos sobre la media europea, estamos en unos niveles de gasto en pensiones, como ya planteaba en la comparación con Francia, pero también con el resto de los países europeos centrales, el secretario de Estado, relativamente bajos en gasto en pensiones, es decir, que podríamos tener un margen técnico, entre comillas, para aumentar mecanismos de recaudación y poder plantearnos el equilibrio financiero en el horizonte del año 2050 en términos de incremento de los ingresos. Si nos atenemos a las cifras que ha manejado el gobierno anterior, pero que es el mismo que el de ahora, bueno, con algunos cambios, en la memoria económica de la ley de 2013, de la última reforma vida, planteaba un escenario de un gasto del 10% en pensiones para el año aproximadamente 2050. Eso significa, de facto, que si se quiere mantener ese tipo de equilibrio, no nos equivoquemos, el ajuste se va a producir por la vía del gasto, es decir, por la vía de las pensiones medias. Si vamos a mantener un 10% de gasto en pensiones, que es lo que decía el gobierno y que era la proyección de la tendencia que se produciría con las dos reformas, pero básicamente con la reforma del 2013 hacia el año 2050. Es decir, año 2015 tenemos un gasto de un 10,4, un 10,5 en pensiones, año 2050 tendríamos un gasto de un 10%. Conclusión, las pensiones medias tendrán que bajar en torno a un 40% para ajustarse a ese horizonte. El planteamiento, por tanto, es que si queremos mantener las suficiencias hay que
adoptar medidas para incrementar los ingresos. Y eso, en todo caso, ya no es una cuestión técnica, es una cuestión política que supongo que debatirán en la próxima mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos 5 minutos para concluir esta mesa, entonces agrupé las preguntas en 3 grupos y agradezco a los ponentes agrupar también sus respuestas para que dentro de 5 minutos podamos suspender esa primera sesión y hacer una breve pausa antes de reiniciar nuestros trabajos. Rápidamente, hay varias preguntas acerca de la política familiar. ¿Por qué, unos preguntan, por qué hay reticencia en España para instaurar una política familiar más ambiciosa? Y para el rector Dumont, dentro, digamos, nos ha explicado que todo tiene que ser integrado, que la política familiar tiene que estar integrada para ser eficiente, pero bueno, ¿qué medida más eficiente, más inmediata se podría considerar? Luego el otro grupo de preguntas, ¿por qué no se lucha más contra es más para el profesor Ruesga, contra la economía sumergida para aumentar los ingresos del sistema? Y bueno, y luego hay un tercer grupo de preguntas que me parece que contestará la segunda mesa acerca del futuro del sistema de pensiones en España. Entonces, esas 2 preguntas y les agradezco mucho su brevedad para que no acumulemos desde ya mucho retraso. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría quizás empezar recordando que la política familiar es ante todo una política de libertad, es decir, una libertad de elección. Es decir, que es una política que tiene que permitir efectivamente que cada cual y cada pareja pueda escoger libremente la cantidad de niños que quieran tener en su familia y, por lo tanto, dar así un contexto que pueda dar una elección, una libertad de elección y además una libertad de vida, es decir, poder conciliar la vida profesional y la vida familiar. Esta es la razón por la cual la política familiar es transversal. Cuando, por ejemplo, hablamos de políticas de alojamiento, pues realmente la política de alojamiento es una política familiar del alojamiento y que tiene que tener en cuenta esta libertad de elección. Según el análisis que yo hago, la política familiar no es una política suplementaria o un añadido a la política fiscal o a la política del alojamiento. En realidad es transversal. Es una política que incluye decisiones en materia de políticas fiscales, sí, y que también habrá que examinar si estas decisiones son de esta naturaleza que puedan permitir a los individuos, a las personas y parejas, elegir cuántos niños quieren tener. El segundo elemento fundamental es que la política familiar contiene unos aspectos que no son muy costosos, pero que pueden representar unos presupuestos considerables. Y por eso es importante acordarse de 2 elementos. En primer lugar, la política familiar en su aspecto presupuestario es una política de inversión. Es inversión en el capital humano y, por lo tanto, estamos en una lógica de desarrollo sostenible. Es decir, queremos que haya futuras generaciones que no estén limitadas por decisiones que hubiéramos podido tomar hoy y que estén aplastadas por unas cargas relacionadas con unas políticas de pirámides de edad mal equilibradas. Entonces, no hay que considerar los gastos de las políticas familiares como unos gastos de funcionamiento, sino como unos gastos de inversión. Y, de hecho, yo siempre he dicho, y lo sigo pensando, que en estos famosos criterios de Maastricht de la zona euro, tendríamos que haber tratado el tema de política familiar fuera del funcionamiento, si hubiéramos sido lógico. Evidentemente, podemos pensar, bueno, pues pensemos o pongamos que hay una población que quiere tener hijos hoy.
Pero es que esto no va a ser rentable económicamente en 20 o 25 años, puesto que los bebés que nazcan en 2016 no entrarán en la población activa hasta 2036 o 2040. Entonces nos podremos decir, bueno, pues a ver qué viene después. Pero no, esto sería un error, porque evidentemente el infante, el bebé, no es ningún activo, es evidente. No es una persona ocupada, evidentemente. Pero cuando una población tiene unos nacimientos y ve que llegan nacimientos, tiene que movilizarse para vestirles, para darles de comer, para dotarles con unas infraestructuras y, al fin de cuentas, el niño sí es un elemento activo de la población porque obliga a la población a acoger precisamente estos nacimientos. E incluso Francia, que tampoco es que esté muy buena salud económica, como todo el mundo sabe hoy. Lo siento, señor embajador, si estoy revelando esto, pero es así, no es una gran noticia, pero es así. Si Francia no hubiera tenido esa política familiar, la situación económica sería mucho más desastrosa que la que es hoy. Por lo tanto, con esto concluyo en este punto importante, y es que es importante comprender que la política familiar es una inversión y que es rentable enseguida, porque obliga a que una sociedad sea dinámica para acoger precisamente a estos niños. Evidentemente, una sociedad que está envejeciendo, una sociedad en la que hay más fallecimientos y muertes que nacimientos, pues es más rentable fabricar ataúdes que cunas, pero es que entonces es una sociedad que se está preparando para un futuro poco agradable. Y entonces una breve respuesta sobre el tema de la economía sumergida, profesor Huesga. Muchas gracias. Gracias. Profesor Dumont, no dé ideas con eso de los ataúdes. Acuérdese del ministro japonés aquel que decía que había que recomendar morirse antes para equilibrar las pensiones. En fin, pero está bien. No, dos apuntes muy rápidos. Uno, tradicionalmente en nuestro sistema de protección social la familia no ha contado. Es decir, nuestro gasto familiar, desde que el sistema podemos considerar que empieza a arrancar, años 60, 70, el gasto en protección a la familia es muy bajo con respecto a lo que son los estándares europeos, que están moviéndose en un 1 o 2% del PIB, y en nuestro caso es en torno al 0,1% del PIB. ¿Por qué? Pues probablemente habría que revisar la historia, qué es lo que pasó. Las caídas de natalidad fueron muy bruscas, todos pensábamos que con este componente religioso del país seguiríamos teniendo muchos niños y de repente con muchos elementos de por medio, ¿no? Yo resaltaría en todo caso, a la hora de hablar de esas políticas integrales, que no olvidemos las políticas de empleo, las políticas activas, porque si no esa contradicción a la que yo aludía de estar haciendo políticas para tener más natalidad, pero al mismo tiempo tener un mercado de trabajo que no permite conciliar la vida familiar, estamos entrando en contradicciones importantes. Bueno, y la segunda cuestión, si estamos hablando de economía sumergida, de aquella parte que es empleo no declarado, que no, bueno, desde cierto punto de vista la emersión de ese empleo no aportaría gran cosa, lo aportaría a corto plazo, pero también aportaría mayores pensiones, es decir, habría que pagar a más que ahora no cotizan. Es verdad que las razones de emerger hay otras muchas para plantearse políticas de emerger y de controlar el empleo sumergido, pero desde un punto de vista estrictamente financiero, en fin, un poco tosco por mi parte, bueno, aumentaría el número de cotizantes. Es verdad que a corto plazo, si consiguiéramos emerger el X% de empleos no declarado que tenemos, aumentaría el volumen de cotización, pero dentro de unos años también tendríamos que pagar más de pensiones porque habrían entrado al sistema, y con derecho, digamos, a cobrar pensión, más problemas. En cualquier caso, yo creo que los planteamientos de solucionar los problemas fiscales o de recaudación a base de incrementar la lucha fiscal o la lucha contra el fraude fiscal o la lucha contra el fraude del empleo están bien, pero no nos van a solucionar los problemas a corto plazo, porque eso tiene ciertos límites, etcétera, etcétera. Nuestros problemas de equilibrio a corto plazo y a medio plazo es tener más ingresos, y eso no va a venir, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo, por una política mucho más intensa, mucho más agresiva, si quieren, de lucha contra el fraude fiscal y contra el empleo sumergido. Hay que pensar en otras fuentes adicionales de ingresos porque con eso no va a bastar. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Voy a dejar a Félix que animará la segunda mesa la responsabilidad de hacer la transición, porque ya no tengo tiempo. Pero bueno, básicamente ya hemos puesto elementos de diagnóstico y esperamos de los siguientes ponentes que nos brinden todas las soluciones que podemos esperar. Muchas gracias y dentro de 10 minutos reiniciamos aquí.